Veamos los especialistas y los dioses en Gran Zimbabue, el Gran Zimbabue. Como aparece en pantalla, uno puede elegir en su turno al principio del mismo un dios o un especialista. Si ya eligió un dios antes, ya no lo va a poder hacer. Especialistas se pueden tener hasta los 5 que hay en la partida. Como los dioses son 10, probablemente puede haber alguna disyuntiva entre tomar primero que nada un especialista, porque hay menos posibilidades, y más encima uno puede tomar más de un especialista. Pero bueno, hay que ver también de los planes de cada cual respecto de los dioses, que alguno puede ser tan interesante que amerite tomarlo en primer lugar antes del especialista. Pero una vez que toma un especialista, se pueden tener más de uno y se pueden usar todas las rondas. Ahora, ¿cómo es esto de los especialistas? Requisitos generales de los especialistas: que hay que poner un dinero determinado apenas se toma la tarjeta sobre la tarjeta en el área de juego del jugador. Ya sea que use o no el beneficio. ¿Ok? En algunos casos puede que no sea necesario usarlo el beneficio. Pero si uno quiere coger una carta especialista, la saca del área respectiva, la coloca en su área de juego y tiene que colocarle la cantidad de plata que ese especialista requiere. Ya verá si lo usa o no más adelante en la fase respectiva. Veamos los especialistas. El constructor tiene un BR de 2. BR2 significa se alejan 2 la meta de ese jugador. Se colocan 2 pesos sobre la tarjeta para activarla. Luego, por cada artesano que se construye durante esta ronda, los 2 pesos iniciales que normalmente debieran ir a la tarjeta de artesano, que puede ser un artesano propio o uno ajeno, van a ir a la tarjeta del especialista en vez de a la tarjeta del artesano. Y ese dinero al final de la ronda yo lo voy a recuperar. Como ocurre con todas las platas que se colocan en la tarjeta del especialista, al final de la ronda se recuperan. Es decir, yo podría perfectamente bien coger una carta de especialista, le coloco los 2 pesos y luego en la fase de ejecutar acciones no ejecuto la opción de artesanos. Sin embargo, igual me sirve porque me permite por lo menos coger la tarjeta especialista. Segundo, el rebaño, herd, BR más 6, se colocan 2 pesos sobre la carta y del banco recibe 1 peso. Es decir, yo coloco 2 pesos en este instante en la carta, incluso cuando la tomo por primera vez, y el banco me da 1 gratis. Y esto lo puedo hacer 3 veces. Es decir, podría colocar 6 pesos y recibo 3 pesos gratis. Nómadas, BR más 1. Se colocan 2 pesos para activarla o para comprarla por primera vez sobre la carta, y si luego se coge la acción de colocar un nuevo monumento, lo puedes hacer junto a otro monumento. Es decir, yo aquí, por ejemplo, tengo un monumento, soy jugador amarillo, por ejemplo, puedo colocar un monumento aquí, en este sector junto al monumento blanco, ¿ok? O aquí entre medio de estos dos. Eso me da mayor flexibilidad porque muchas veces hay sectores donde se concentran los artesanos y por lo tanto hay tendencia a que se concentren también los monumentos, y con esta facilidad de colocarlo al lado de otro, eso me lo permitiría. Luego tenemos el chamán, BR más 3, se colocan 2 pesos sobre la carta y se coloca una ficha de recurso. El juego viene con una fichita de recursos que estamos mostrando y se pueden colocar, por ejemplo, en un lugar blanco, en una casilla blanca, en cualquier parte del tablero, permitiendo con eso eventualmente colocar un artesano o posteriormente ahí mismo, o para facilitarle la vida a un artesano propio o ajeno que yo necesito con urgencia para poder mejorar mis monumentos. Obviamente que si ya no quedan fichitas de recursos o ya no quedan espacios en blanco, no se puede usar la función del especialista. The Rain Ceremony, ceremonia de la lluvia, es un BR más 1, el que menos dificulta el alcanzar el objetivo, solamente más 1. Se colocan 3 pesos sobre la carta y para colocar una ficha de agua, como la que estamos mostrando, en cualquier parte vacía del tablero. Por ejemplo, aquí, ya sea junto a otra agua o para crear un lago distinto o para agrandar. Esto sirve para qué, principalmente para acercar los recursos y los artesanos a mis monumentos, porque recordemos que el paso por el lago, ya sea que vaya desde aquí, por ejemplo, si yo voy desde aquí y llego hasta acá, es un solo paso. Se cuenta un solo, uno recorre todo el lago y termina en otra parte. O desde acá, por ejemplo, si tuviera aquí un artesano y necesito llevarlo hasta acá a un monumento, hago un paso, recorro todo el lago y termino en paso número 2 simplemente. Entonces, crear un lago con The Rain Ceremony o el ceremonia de la lluvia puede ser muy interesante. Obviamente que si ya no quedan más fichas de agua o no quedan espacio para colocarse, bueno, no se podrá hacer uso del especialista.
En síntesis, respecto de los especialistas, cuando se toma por primera vez la tarjeta, ya sea que se vaya a usar o no usar, se tiene que pagar la cantidad de dinero que indica para cada caso sobre la tarjeta, pero al final de la ronda la voy a recuperar, como en todas las situaciones. Si yo ya tengo una tarjeta de especialista en una ronda anterior, puedo usarla en esta fase de acciones. La uso y para usarla otra vez tengo que volver a colocar el dinero. ¿Ok? Pero el dinero que se recupera es una inversión que se recupera rápidamente. Veamos los dioses. Anansi es un BR más 5. Se paga $1 por artesano primario o secundario independientemente del precio fijado. Cuando un jugador tiene un artesano en su área de juego, apenas lo adquiere, tiene que agregarle una fichita de precio. Por ejemplo, aquí estamos mostrando, le estoy agregando un precio de 2, que es lo que va a tener que pagar, ya sea el mismo jugador dueño de la tarjeta u otro jugador que quiera utilizar ese artesano para llevarle una ofrenda, una artesanía a un monumento para mejorarlo. Ese precio va a ser siempre de 1 para el que tenga el dios Anansi, independientemente del precio que cualquiera le haya fijado. Es decir, sirve para ahorrar dinero y es una habilidad permanente. Atete, BR más 5, puede usar cada recurso una segunda vez, colocando una segunda cruz en cada recurso. Por ejemplo, yo soy un jugador y quiero utilizar este recurso para llevarlo, por ejemplo, a otro eventualmente artesano. Porque, por ejemplo, este recurso ya fue utilizado en este artesano y hay otro artesano de color lila un poquito cerca, por acá, por ejemplo, lo podría usar colocando una segunda X encima. Siva puede subir y o bajar los precios en las cartas de tecnología al comienzo del turno, aunque no haya elegido colocar artesano como acción. Normalmente cuando uno tiene una tarjetita de estas en su área de juego, le tiene fijado el precio para que sea utilizado por él o por los demás. Yo puedo variar ese precio subiéndolo solamente, no puedo bajarlo, subiéndolo solamente, pero en el turno en que yo escoja la acción de colocar artesanos. Entonces, al inicio del turno, el jugador lo que hace, el que tenga Siva, puede subir o bajar al comienzo del turno. O sea, un doble beneficio es subir o bajar. Bajar nunca se puede, salvo con este dios, y más encima al inicio del turno, no gastando una acción en ello. Después tenemos el Ewa, BR más 4. En cada fase de subasta puede pagar hasta $3 de su primera puja con dinero del banco. Es decir, el jugador, por ejemplo acá, recibe $3 del banco, 3 monedas o 3 pedacitos ganados, que son los que se usan normalmente en los juegos. Entonces coloca aquí una moneda, 2 monedas, 3 monedas. Y si quiere apostar 4, por ejemplo, o pujar 4, coloca las 3 primeras que se las da al banco y la cuarta ya es de él. Engai, BR más 5, gana $2 extras en cada fase de ingreso. Recordemos que la fase final de cada ronda es, digamos la penúltima, es recibir los ingresos, el monumento más alto y recibir todos los ingresos que están en las cartas que están en el área de juego del jugador, es decir, las cartas de artesano y las cartas de especialista. Y por lo tanto acá va a recibir $2 extras. Echu permite BR más 4. Para el turno considera para todos los efectos un rango de distancia de 6 en lugar de 3, tanto para colocar artesanos, trasladar recursos hacia el artesano como artesanías hacia monumentos. ¿Qué significa esto? En mi turno, si yo quiero usar, por ejemplo, a ver, este artesano y necesito llevar un recurso, supongamos que no lo tengo muy cerca, quiero llevar tendría que sumar hasta 6. Bueno, aquí tampoco llego. Pero supongamos que lo podría llevar hasta 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Supongamos que llegase, yo puedo usarlo a pesar de que esté a 6 de distancia. ¿Ok? Por lo tanto, eso me facilita mucho la vida para los efectos de recibir los recursos. Ahora, lo mismo para trasladar las artesanías hacia los monumentos. Supongamos que yo tenga esta artesanía acá, aquí tengo la artesanía y tengo un monumento, supongamos una distancia de 6 acá arriba. Normalmente tendría que ser distancia de 3 o usando los monumentos como trampolín, los otros monumentos propios o ajenos, que me da 3 pasos más. Sin embargo, yo me podría evitar eso si hago una circunvalación y en ese caso no tengo que pagar el precio de usar otro monumento para el trampolín porque estoy a distancia de 6. Lo mismo cuando yo coloco un artesano nuevo, que tengo que estar a distancia de 3 para el recurso. Entonces, por ejemplo, si yo quiero colocar un artesano de este tipo, de que da madera, sicomoro, yo lo podría colocar, por ejemplo, aquí, y no estoy a distancia de 3 ni de acá ni de arriba. Sin embargo, estoy a distancia de 6, lo podría colocar. ¿Cuál es el pero o el contra de esta función?
de este dios es que para esta ronda y para este jugador es como si la regla fuera de 6 y no de 3, para todos los efectos. El siguiente ejemplo nos demuestra cuál es la dificultad. Que por ejemplo, si acá arriba hay un artesano que está ocupando la cerámica, la arcilla, y esta otra, y está aquí por ejemplo, significa que todos estos están a disposición de él. Y entonces colocar un artesano nuevo que requiere una arcilla exclusiva, le va a impedir acercarse a cualquiera de estos recursos. ¿Por qué? Porque este ya con la distancia de 6, a pesar de que sea un artesano no propio, sino que ajeno, me está dificultando la colocación de un nuevo artesano para mí. O sea que esta regla es de doble filo. Luego tenemos GU. Se paga un solo BR por cada carta de tecnología que se adquiera. Incluso más, si se ha adquirido con anterioridad unas cartas de tecnología, me devuelve la diferencia. Por ejemplo, esta de este artesano tiene un BR más 4, que yo tendría que aumentar en 4 mi disco y me aleja, ¿cierto?, mi objetivo. Sin embargo, yo lo aumento solamente de BR más 1. Supongamos que yo tenía con anterioridad este otro de arriba de BR más 3, tengo que rebajarle 2 BR porque en forma retroactiva se reconoce que esto debió haberme costado a mí BR más 1. Por lo tanto, cuando alguien tiene este dios en su área de juego, es fácil después verificar también que esté en consonancia las tarjetas de tecnología con los BR que llevo arriba más mi dios, porque siempre, por el solo hecho de tener ese dios, significará que el BR para mí es más 1 solamente. Luego tenemos Obatala, significa BR más 7. Significa que cuando yo coloco un monumento, puedo colocar, en vez de uno, 2 monumentos. Es decir, coloco uno acá y el otro acá. Ningún problema. Cada uno me da un punto de victoria. Esto me da mucha flexibilidad y en el fondo me ahorro un turno, podríamos decir, porque yo en mi turno de acciones yo puedo colocar un solo monumento. Y en este caso puedo colocar 2 monumentos. Respetando naturalmente la regla de que no puede estar al lado de otro monumento ya existente, digamos. Kamata, que dice: todos los jugadores que usan monumentos para trasladar artesanías a mayor distancia tienen que pagar a esta carta en vez de al banco. Sin necesidad de ejecutar una acción, yo simplemente por el hecho de que tengo este dios, cada vez que alguien quiera pasar una artesanía, porque recordemos que las artesanías son las únicas que se pueden hacer avanzar más allá de los 3 pasos usando los monumentos como trampolines, esa plata me va a quedar a mí. Entonces yo coloco encima un ganado o un peso, como lo hacemos nosotros, coloco acá, quiero llegar hasta acá, para aumentar el monumento blanco, por ejemplo, ese peso se coloca encima, y ese peso en definitiva va a ser para el jugador que tenga ese dios. Y esa plata la va a llevar a su tarjeta y al final de la ronda la va a poder llevar a su tesorería. No es un dinero que pueda usar inmediatamente cuando él inicie su turno, porque efectivamente puede haber sucedido que un jugador usó este mecanismo de los trampolines y esa plata la podría entonces recibir el jugador que tenga este dios y cuando empiece su turno tenga más dinero. No, lo va a recibir como todos los dineros de los especialistas y de las tarjetas de artesanos solamente al final de la ronda, en la penúltima fase. Luego tenemos Chadipinji. Antes de la subasta se coloca la loseta de este dios. Hay una loseta especial que estamos mostrando aquí en pantalla y se coloca a la izquierda por ejemplo del amarillo, ¿ok? La colocamos acá y luego cuando empiezan las pujas es como si fuera un jugador extra, un sexto jugador o el jugador extra que estuviera en ese momento, y entonces las pujas empiezan a colocarse los dineros en esa tarjeta primero, luego en la amarilla, la roja, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ese jugador va a recibir, supongamos que yo soy el jugador rojo, voy a recibir al final de esta ronda de puja los dineros que pujaron los jugadores por pasar por encima de mi tarjeta roja y también los que se colocaron en esta tarjeta inicial, que más encima, por ser inicial, va en teoría llevar más dinero. Sui Gov. Al mejorar monumentos puedes entregar artesanías repetidas. Veamos un ejemplo. Supongamos que yo quiero aumentar este monumento verde. Imaginémonos que aquí arriba hay un artesano lila también, ¿ok? Aquí, por ejemplo, aquí. ¿Ok? Aquí. ¿Tiene el recurso? Ok, tiene el recurso. El artesano, pagaré por el artesano como corresponde, por supuesto, entregando la moneda en la tarjeta del jugador respectivo. Aquí tengo otro artesano. Entonces, para mejorar de 2 a 3 pisos este monumento, yo necesito, en teoría, 2
Artesanía distinta. Recordemos que se mejora con artesanía y no con recursos. Ok, aquí puedo usar esta y esta otra. Es decir, del mismo color, de la misma tipo de artesanía, exactamente la misma. Por último, Chango, BR-2, no tiene ningún beneficio, pero reduce la BR, es decir, bajo el disco, en 2 espacios. Significa que a mí se me acorta el fin del juego para gatillarlo o para yo tener un surplus sobre esa fichita. Es decir, me va a costar menos llegar a mi objetivo personal. Además, si al final del juego hay empate, determina quién está más favorable. En el caso de empate, supongamos que hay 2 jugadores que al final de la ronda estén con la misma distancia. Es decir, por ejemplo, hay un jugador que está aquí en 36 y otro que está en 37, pero cada uno tiene más de uno su cubito de puntos de victoria. O sea, ambos superaron en 1 su meta y por lo tanto hay un empate técnico. En ese caso, ganar el jugador que tenga el chango. Y punto. Determina desempate. Entonces, si alguien quiere tener una estrategia de menos BR y por lo tanto va a estar siempre probablemente acá atrás en la fase de subasta, lo que no es tan bueno tampoco, va a tener ese beneficio acá. Bueno, como pueden ver, los dioses se usan como habilidad pasiva, es decir, no requiere ejecutar ninguna acción. Por ejemplo, el último que acabamos de decir, el chango, no hay que ejecutar una acción para que funcione, sino que funciona por presencia, como por ejemplo también el de Echu, el de colocar a distancia de 6 en lugar de 3, funciona pasivamente. En cambio, otros requieren ejecutar una acción, como por ejemplo mejorar monumentos, que es donde yo pago 1 en vez de el precio que fijó el dueño, o el atete, que puedo usar cada recurso una segunda vez. También estoy ejecutando una acción. Y hay que armar los combos respectivos entre eventualmente dioses y algún especialista. Pero eso ya es materia de análisis individual. Y lo interesante es descubrir por cuenta propia. Eso es todo.